dice, el amor es parte de un orden. Se necesita un orden, porque si hay amor y no hay orden, no hay salud, no hay bienestar, ¿no? Y eso es un concepto un poco chocante, ¿no? Nosotros venimos de una visión romántica, que el amor lo puede todo, pero él dice amor y orden. ¿Qué piensas tú alrededor de esto? Solo me estoy recordando un cuento, justamente que había, el primer hombre de África se llamaba Manú, y Manú salió con su esposa, con sus hijos, y decidieron fundar un país, una tribu, pero Manú solo tenía una ley, que se llamaba la ley del amor. Y Manú sostenía que cuando está el amor, la única ley posible es la ley del amor. Y si necesitan otras leyes es porque se fue el amor, porque el amor no necesita leyes. Así que entonces Manú fue con su mujer, con sus hijos, con otros amigos, y llegó a la orilla del lago Victoria y encontró una tierra tan hermosa y dijo, aquí voy a montar la tribu. Y mientras todos tenían un pedazo de orilla del lago, todos eran felices. Así que hubo una generación, 2 generaciones. Manú era un poco de longevo. Y entonces cuando ya teníamos nietos aquí y el pueblo había crecido, todos aún disponían de un pedazo de orilla, del río, del lago. Todos podían tener su playa, todos podían acceder al pescado, todos podían tener sus canoas. Pero cuando crecieron más generaciones, les tocó segundo lugar, ya no les tocó la playa. Luego más generaciones les tocó más arriba, cada vez más lejos del lago. Así que prontamente los hombres fueron inventando leyes, fueron inventando la policía, fueron inventando las leyes, las prohibiciones. Lo único que yo sé del cuento que me fascina es que una noche vieron salir a Manú, recoger sus ropas, coger a su mujer de la mano y salir con sus hijos y sus nietos. Y todo el mundo preguntando, pero Manú, ¿por qué te vas? Y dice, no puedo vivir en un lugar lleno de leyes, porque eso no tiene nada que ver con el amor. La única ley es la ley del amor. Y cuando el amor desaparece, entonces empiezan las leyes. Las leyes, como lo entendí yo de Manú, son las ausencias de amor. Las leyes tienen que reemplazar el vínculo del amor. Y esto es parte también de la enfermedad. Tú que estás con ganas de reconciliarte con Hellinger, yo también, pero no es el mejor momento, no es el mejor ejemplo. Porque donde hay amor, no hay leyes, no hay condiciones, no hay límites, no hay amenazas. Cuando hay amor, entonces Manú se fue y la gran tribu y los africanos siguen buscando a Manú, que es buscando un mundo donde solamente hay una ley, que es la ley del amor. ¿Y qué dice la ley del amor? No hacerte daño a ti ni hacerle daño a nadie. De resto, haz lo que te venga en gana. Entonces, sí, yo sé que tú entraste por allí y bueno, discutámoslo. Tratemos de ponerle ojo bonito. Sin embargo, quiero decir que aquí ya hay un gran costillamiento de meterle al amor, a la fenomenología, unas leyes y unos movimientos que me parecen muy de la mano de la psicoterapia conductual y muy lejos de la fenomenología. Bueno, te leo un trocito de Hellinger. No, yo no quiero reconciliarme solamente, yo quiero de verdad digerirlo contigo. Y entonces te voy diciendo un poquito de cosas. No, y te apoyo en que obviamente yo estoy muy grato y muy agradecido. Solamente que estamos en este trabajo también de incluir las personas excluidas en sus libros, no nombradas, y tal vez no son excluidas por él. Son excluidas por los nuevos alumnos que no las conocen y que las brincan o que no las buscan. ¿Comprende? Entonces, lo que hemos estado haciendo es mirar hacia los que han caído, hacia los anteriores, hacia los muertos. No es contra Hellinger, es como que los estudiantes de nuestra escuela puedan mirar que ahí atrás hay unos antecesores. En nuestra psicogenealogía de terapeutas
tenemos unos antecesores que no están siendo honrados y vistos por nosotros. Tal vez Hellinger los tenía integrados y honrados a su manera, pero nosotros debemos recordarlos, reconocerlos y agradecerles. Sí, estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo. Te leo una, digamos, a la fin de este libro hay como una entrevista, ¿no? Y él habla del amor. Y dice, lo más importante fue reconocer que detrás de todo comportamiento, por muy extraño que nos parezca, actúa el amor. Y que también detrás de los síntomas que una persona presenta, siempre actúa el amor. Por tanto, lo decisivo en terapia es encontrar el punto en el que este amor se concentra. Está citando a Edison. Sigue, pero es una cita textual de Milton Edison, pero sigue. Y dice, esta es la raíz, y desde ahí siempre se encuentra el camino a la solución, ya que también la solución siempre pasa por amor. Total. Estas son unas de las premisas de Milton Edison, y obviamente las renombra muy bien, muy maestralmente Hellinger, que es inclusive cuando estás viendo una violación, te das cuenta que lo que le pasó al violador es que le faltó amor, y que el violador en su violencia, en su agresión, está buscando amor, amor negativo, amor disociado, amor a través de la violencia, pero hay allí en esa búsqueda hacia esta chica, hacia ese niño, hacia este hombre, que cuando está el perpetrador acechando, está buscando amor, aceptación, ser amado, está buscando placer y está buscando un lugar. Y muy claro lo tiene Edison de decir, aquí lo que hay es un tema en el amor. Por eso la psicoterapia que propone Edison es así, imagínate al perpetrador lleno de amor. Imagínate que el perpetrador es amado por sus padres. Imagínate que el perpetrador tiene un lugar. Imagínate que el perpetrador, antes de ser perpetrador, quítale el rótulo, es solamente un niño muy herido que necesita amor y que por falta de amor y por esa herida en el amor, entonces trata de propinarse el amor a través de la violencia. Pero el movimiento mismo es amoroso. Al no matar a su víctima hay amor. ¿Sí? Hay una cantidad de temas acá donde entonces, claro que estoy de acuerdo que el gran tema nuestro como humanidad no es el conflicto de la libido, como estaba diciendo Freud, sino como Karen Horney lo dejó muy claro. El tema es el afecto, ¿sí? Que después lo trajo muy bien Milton Erickson y que lo retoma perfectamente Hellinger. El tema es el amor, el movimiento del amor interrumpido. Sí, ya inicié una parte sobre esto y después quiero que llegamos a esto, ¿no? Me quiero quedar un ratico sobre esto que tú abriste con este cuento, ¿no? Porque aquí tenemos una diferencia entre, digamos, las constelaciones que estás proponiendo tú en estas actualizaciones de las constelaciones y este modelo, ¿no? Un poco. Entonces te devuelvo soltanto un ratico y después vamos a este concepto del amor interrumpido que me parece súper importante, ¿no? Aquí encontré una cosa que me interesó mucho. Una otra parte donde él trata del amor, dice, el amor es una parte del orden. El orden precede el amor y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del orden. El orden nos viene dado. Pretendiendo invertir esta relación, queriendo cambiar el orden a través del amor, se fracasa forzosamente. Es imposible. El amor se subordina a un orden y después puede prosperar. Entonces nosotros estamos diciendo algo de diferente. No. Él está hablando ahora de otra cosa, ¿no, Luca? Como, ¿cuáles son los órdenes que él pone? Que los anteriores deben dar a los posteriores y que los posteriores a los que siguen. Que solamente los hijos menores podrán devolver algo a los anteriores. Entonces, mientras este orden esté así, el amor fluye, es lo que está diciendo. Sin embargo, cuando uno cree que en nombre del amor puede cambiar el orden, entonces aquí es donde es la tragedia, que es cuando un hijo se convierte en un padre por amor, o un hijo quiere tomar el destino o el camino
de alguien que se fue o de un excluido. Entonces, por amor, tratamos de movilizar el orden, pero el orden no puede ser movido por el amor, es lo que está diciendo Hellinger. Sin embargo, el orden hace que el amor fluya, ¿sí? Y entonces sí, se crean unas leyes que son muy conductuales, que son muy buenas en muchos casos, pero no necesariamente en todos. No puede verse esto como una regla, que ese es el tema también de un poco esta didáctica que es un poco funcional y concluyente. No se puede volver una regla. Muchas veces, un hijo da una mano a un padre por amor y lo acompaña y se vuelve su bastón y hace que el amor fluya, aunque ha violado el orden que ha puesto la genética o muchas veces esto es bueno. Entonces entramos un poco en lo que es lo orgánico del universo. Muchas veces la pareja puede dar a la pareja y sostenerla y acompañarla y darle empuje y darle fuerza. Y sí, se está rompiendo el orden, se está rompiendo el famoso equilibrio, pero gracias a Dios no somos máquinas. Entonces no podemos andar con esta matemática tan funcional y tan artificial, aunque tiene una parte biológica. Es cierto que tiene una parte biológica, pero no podemos pensar que esa parte biológica necesariamente es sana. A veces dar a un anterior es bueno, a veces dar a una pareja más es bueno, a veces sí, depende de cada situación, y esto es muy importante. Entonces a veces romper los órdenes del amor es el acto más amoroso que puede hacer alguien en una familia. Sí, me fascina lo que tú estás diciendo. Quiero entender bien. Entonces, los órdenes para ti son algo que podríamos, entre comillas, conectar como a un nivel biológico de la persona y de la sociedad. A veces, pero no necesariamente los tenemos que seguir. Ok, porque, por ejemplo, estaba estudiando otra autora, que Champetier, a ti tanto simpática, que habla de fuerzas, ¿no? Y parece que estas fuerzas son como algo distintivo, como ya dentro una persona, no solo universales, sino como biológicamente dentro una persona. Sí, pero también estamos hablando de liberarnos un poco del mamífero. Mientras estemos atrapados en el modelo mamífero conductual y social y vincular, pues el mamífero va a defender sus cachorros, ¿sí? Y sin embargo, ese amor, ese orden a veces puede volverse un amor que ahoga, que asfixia, pero si vamos un poquito más allá a los nuevos vínculos que están haciendo con las nuevas generaciones, a las nuevas maneras de estar en el mundo, creo que debemos modernizar y salirnos de esa caja de los órdenes, ¿sí? Más bien ponerlo, ella lo pone como fuerzas, podríamos ponerlo también como necesidades, vivencias, como encuentros, ¿sí? Porque cada encuentro tiene una manera de negociación e intercambio de cosas. Entonces, sí, muchas veces tenemos que muchos padres se vuelven hijos de sus hijos y es triste. Muchas veces tenemos una madre deprimida y hay que levantarla. Muchas veces tenemos un padre alcohólico al que hay que levantarlo. No sería lo mejor, no es lo naturalmente sano en un mundo mamífero. En un mundo mamífero hay un alfa, un beta, pero esto otra vez nos devuelve a las clases, nos devuelve otra vez un poco a las castas y nos devuelve también a las líneas como conductuales animales primarias. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros como seres libres? ¿Sí? Sí, me estoy explicando. En esas mismas leyes no cabe que un hombre ame a un hombre, que una mujer ame a una mujer, ¿sí me entiendes? O que una mujer pierda una cría y un hombre pierda una cría. No cabe. Por eso también se vuelve tan estrecho estas órdenes, porque son muy al revés de lo que tú me dijiste. Yo no estoy de acuerdo. Son muy pegadas a la biología. Cuando ya la biología no prima tanto como el espíritu, como este nuevo mundo análogo, moderno, donde las personas ya no están peleando por el espacio, ¿sí? Ni por los territorios. Las personas están con otras intrigas, con otras preguntas, con otras necesidades y con otras maneras de vincularse que no tienen que ver a veces ni con la piel, ni con la carne, ni con la sexualidad. Estamos entrando en unos mundos muy modernos, por eso estamos hablando también de modernizar la psicoterapia. Sí. ¿Sí? No podemos venir como abuelitos
a darle leyes conductuales. Cuando tú estabas hablando me se abrió un file que hemos abierto ya en estos días que era un poco Nietzsche, ¿no? Cioè, parece que la visión de Hellinger es como una visión, en este caso, hiperracional, ¿no? Casi apolínea, donde en un cierto sentido se olvida de la gran complejidad de la vida, de la gran tragedia de la vida, mientras tú estás proponiendo una visión mucho más existencialista, cioè, y también creo más real en un cierto sentido, ¿no? Mira, las personas se aman, a veces se aman entre varios, con poliamor, a veces se aman sin sexo, a veces, no lo sé. Las órdenes que plantea Hellinger me parecen que en su momento, tal vez en 1990, no, ya eran viejas, no, tal vez fueron buenas para ciertas personas, pero me parece que hay muchas personas que no caben en esos órdenes, que no son vistos en esos órdenes, ¿sí? Y hay muchas preguntas, sobre todo personas que tienen crisis existenciales, no caben en esos órdenes, o sea, entonces me gustaría más ampliarlo. Ahora, esta Charpentier le llama fuerzas, no lo he leído, la verdad, no lo conozco así, no lo he leído. Sí. Bueno, qué bueno que lo esté tratando de modernizar, ¿vale? Sí. Porque hay unas fuerzas, pero también nosotros cada vez estamos un poquito, aunque estamos inscritos en la naturaleza, aunque estamos inscritos en un cuerpo mamífero, en unos cerebros, cada vez nosotros somos más simbólicos, ¿ya? Y somos más existencialistas y simbólicos. Y entonces aquí es donde también viene la necesidad de recuperar lo primario. El amor no necesita órdenes. El amor puede estar aún que no haya orden. El amor puede florecer en la mitad de lo que no sería un orden ni biológico, ni social, ni adaptativo. Porque si no, entonces yo no creyera que los homosexuales se aman o que las personas que viven pluriamores se amen. Y yo sí creo en ese tipo de cosas. Yo sí creo en el amor. Yo creo que las personas se pueden amar aunque no se conocen. Yo creo que se pueden amar aunque esté uno muerto y el otro vivo. Yo creo en ese tipo de cosas que para mí me parece que no están y no caben en esos órdenes. Sí. Mira, pero hay una realidad, ¿no? Que, por ejemplo, si yo pienso a tus constelaciones o si pienso a las constelaciones que a veces leo aquí o otras que he visto, es verdad que a veces cuando tú pones el orden, así como lo decía Hellinger, hay un movimiento, ¿no? Amoroso dentro de las constelaciones. Pero también es verdad, y te he visto muchas veces trabajar en esto, que tú rompes el orden. A veces yo me acuerdo frases típicas, o me perdonas o me matas, el hijo que ofrece la cabeza, el padre que ofrece la cabeza al hijo, ¿no? O sea, hay muchos movimientos que tú haces donde claramente se rompe el orden. ¿Cómo yo en mi vida? Que el orden es muy sometedor, sí. Luca, el orden es muy sometedor, y parte de lo que estamos hablando otra vez es muy readaptativo, entonces debemos honrar a los más. Estamos en la Biblia, honramos a padre y madre, ¿cierto? ¿Cuáles son cómo se llaman los mandamientos? Honrar a padre y madre. Luego, primero no mentir, ser auténtico, ok, chévere, ese me encanta. Luego, honrar a padre y madre. Y luego ir a buscar el destino, que es buscar a Dios en todo lado. Entonces yo decía en una clase aquí que era no necesariamente podemos honrar a la persona que nos perpetró. Es muy difícil honrar a un padre o una madre que no tiene uno mucho de amor admirativo que poner allí. ¿Sí? Entonces Hellinger dice, cuando no tienes nada que agradecer, agradece la vida. ¿Sí? Sí. Pero bueno, eso es una gratitud, pero no es un honrar. No hay mucho honrar allí en alguien que te abandona, que te regala, que te deja tirado, o que te pega o te maltrata. Entonces, ten mucho cuidado porque esto es para mí, y quiero contagiarlos a que se pregunten, porque la idea de estas charlas es que se hagan preguntas, no más que sean estudiantes inquietos. Entonces, ¿por qué seguir un orden tan readaptativo, donde entonces el terapeuta me lleva a mi padre me lleva al mundo y el mundo me lleva a la empresa y la empresa me lleva a la esclavitud y vuelvo yo al mismo juego y luego vuelvo un terapeuta readaptativo social
en función del patriarcado, para que la gente vuelva al trabajo, para que la gente funcione, para que la gente no entre en crisis, para que la gente no se separe, para que la gente honre a los mayores, para que... ¡Ey! Esto me suena a una terapia alienadora. Sí. ¿Dónde está la libertad de ser? ¿Dónde está la libertad de expresarse? ¿Dónde está la libertad de no reconocer al padre? ¿Dónde está la libertad de cambiarse de nombre? ¿Dónde está la libertad de cambiar la vida? Pero aquí vienen otros temas que Hellinger es muy pesado, que es una palabra que ya está pegada a las órdenes, destino. Sí, esa era el segundo tema donde quiero entrar. Pero entonces, Jorge, esta es una de las motivaciones para lo cual tantos gestaltistas pelearon contra las constelaciones, porque claramente, digamos, la Gestalt, que también es un poco la madre, ¿no? Digamos, de transformación humana, hablábamos del contenedor grande, claramente va hacia una liberación. Por ejemplo, la terapia corporal, Reich, ¿no? De lo cual hemos hablado, hacia una liberación. Yo lo diría al revés. La Gestalt es el padre. Ok. Las constelaciones son la madre, pero la Gestalt es el padre. En esta escuela primero fue el padre. Sí. Interesante. Dice un poquito más sobre esto, sobre padre y madre. Porque aquí fue primero el padre, porque no necesariamente tiene que ser la madre. También tenemos que acabar con ese tema de la cultura matriarcal y patriarcal. Eso también es muy binario. Tenemos que empezar con unas culturas de hermandad. ¿Sí me entienden? Porque entonces, o es patriarcal o es matriarcal. Puta madre, no más. Tenemos que ser hermanos, amigos, compañeros. Hay que acabar con ese tema. Otra vez patriarcal, padre y madre. ¿Ah? Porque si no, y en esta escuela casualmente fue el padre, porque nosotros tenemos un padre que se llama Claudio Naranjo. Sí. Y entonces, sí, claro que fue el padre primero, y el padre fue como un rayo y nos creó acá. ¿Ah? Y después fuimos dándole la base, que es lo que estamos haciendo el útero, sí, para ese rayo que fue el padre. Y todas esas charlas me parecen que son la madre, las constelaciones, el cuerpo, todo ese trabajo me parece que es más la madre, el trabajo chamánico es la madre. Me parece que la Gestalt es el padre de esta escuela. Estamos limpiando el útero. Sí. Bueno, entonces un segundo tema que que tú estabas empezando a decirlo, ¿no? Yo te lo cojo un poquito desde lejos, pero es el tema de la conciencia, ¿no? Que después nos llevará al tema del destino. Entonces, hay aquí un capítulo donde él habla de conciencia y compensación. Y lo encontré interesante, ¿no? Él dice, cuando en una relación en un grupo se da desequilibrio entre la ventaja de uno y la desventaja del otro, todos los implicados sienten la necesidad de llegar a una compensación. La siente como una exigencia de su conciencia y, si no conscientemente, lo hace de manera instintiva. Así pues, experimentamos la conciencia de una manera muy particular, como sentido de equilibrio y compensación, ¿no? Es interesante este concepto de conciencia porque nosotros en Gestalt lo conocemos como, ¿no? Autorregulación organísmica, creo, ¿no? Podemos hablar aquí como de conciencia y autorregulación organísmica. Y también es algo interesante porque tú hablas mucho de la conciencia. Aquí dice, en el seno de esta comunidad tan estrechamente unida por el destino, el vínculo y la necesidad de compensación, lleva a participación y a la imitación de la culpa y de la enfermedad del otro, de su destino y de su muerte. Asimismo, se intenta pagar la salvación de otros con la desgracia propia, la curación de otros con la propia enfermedad, la inocencia de otros con la culpa o la expiación propia, y la vida de otros con la propia muerte. Parece que este principio de compensación es algo muy importante, ¿no? Va hacia el bien, pero va hacia el mal. Nos abre a un concepto de conciencia buena y mala, ¿no? ¿Qué piensas tú alrededor de esto? Bueno, primero que ten cuidado porque estamos hablando de dos palabras. Yo le llamo, pongámosle conciencia con ese SC, que es la conciencia del budismo, sí, de la meditación, esa es otra conciencia.
Aquí es más estamos hablando de la compensación, de lo que tú estás hablando de la autorregulación. Pero me parece que todo esto son co-creaciones culturales, ¿sí? Y esto es como esto tan básico que son co-creaciones culturales, como decir que las mujeres son las que tienen que cocinar, como decir que son las mujeres las que tienen que criar. Me parece que todo esto son creaciones y co-creaciones culturales, y de aquí se viene una cantidad de rótulos y de reglas y de lugares y de papeles y de roles que son establecidos por la formación y el establecimiento de nuestra cultura. Y en nuestra cultura es mal visto y es mal sentido algunas cosas. Y claro que nosotros tenemos que sentir culpa si nos pasamos de más o tomamos más pollo que el otro. ¿Por qué? Porque tenemos esta cultura está creada así. ¿Comprende? Pero si me estás hablando de si esto afecta al espíritu, si esto está haciendo que el alma se deprima, no, para mí no. Estamos hablando de las adaptaciones egoicas y de las convivencias y de las reglas sociales. Entonces aquí viene un señor que se llama Levi Strauss, que podría poner en entredicho todos estos temas, porque lo que para una cultura es un conflicto, en otras culturas no es un conflicto. Lo que en esta cultura es visto como malo, en otra cultura es visto como bueno. Lo que aquí es visto como abuso, en otra cultura se llama iniciación erótica sexual y ayuda a los niños. Lo que aquí es visto como un problema de desencuentro económico, allá es visto como una oportunidad sana. Entonces, tiene mucho que ver con este tema de la cultura. Y otra vez caemos en esta cultura judeo-cristiana de la culpa y el castigo. Sí, donde no se trabaja, porque Hellinger también, vamos a hablar un poquito si podemos de la terapia sistémica constructivista y no, porque por un lado tenemos todo ese lado constructivista en las constelaciones de ir para adelante, de echar para adelante, de mirar hacia adelante, pero por otro lado también tenemos ese apego al conflicto, al trauma, al dolor, y entonces acá es muy importante que revisemos también qué tanto estamos inmersos en una cultura culpígena, qué tanto estamos inmersos en una cultura donde debes de compensar si te va bien o si te va bien en el amor, entonces debes entrar en compensación con los de tu familia que no les fue bien en el amor. Entonces, a mí me parece todo esto, si lo otro me parecía una esclavitud biológica, me parece una esclavitud moral. Moral. ¿Sí? Y la moral muy subjetiva a la dinámica del entorno y de cómo se creó ese círculo social, que no tiene nada que ver con otras áreas del planeta. Hoy en día sí, porque todo se está socializando y todo se está globalizando, pero lo que genera culpa en Colombia no necesariamente genera culpa en África. ¿Ah? ¿Y sí me explico? Y entonces no tiene que haber una mala conciencia de comer más o lo que sea. Lo que yo tanto he dicho, somos un mundo tan bipolar que en este país y en esta parte del mundo hacemos todo el esfuerzo por adelgazar y siempre decimos, no, el arroz, no, la harina, no, por favor, llévate el pan. Y el mesero nos mira así como, y en cambio en otras partes del mundo es, por favor, el pan, por favor, el arroz, por favor, la harina, quiero engordar. Y nosotros queremos adelgazar, otros quieren engordar. Entonces, yo todo ese tipo de estamentos no los tomo porque no tienen que ver con la médula del ser humano, el ser humano como buscador, un ser humano psicoespiritual, sino más bien estamos hablando de la parte social adaptativa del ser humano, que en ciertas regiones genera unos comportamientos y unas leyes de adaptación, donde obviamente, según esas leyes de adaptación, pues la persona se siente bien o se siente mal por la culturización que ha vivido, Luca. Entonces, no me parece que estamos hablando de la conciencia de la gran mente, ¿sí? Sino que estamos hablando de yo tener la conciencia, reemplázalo por darme cuenta, por awareness. ¿Sí? Entonces, cuando tengo el awareness, tengo el darme cuenta, entonces puedo generar culpa, autocastigo, expiación, tipo de cosas parecidas. Prácticamente tú estás diciendo que esto mundo donde se mueve la buena, la mala conciencia
y se entiende bien también este mundo donde hay esto que tanto, digamos, evidenció Hellinger, que es la compensación, es un mundo de la conciencia pequeña. De la Pues muy elitista. No, esto es todo muy elitista, porque si tú trabajas con paramilitares, con guerrilleros, con soldados, ellos no tienen mala conciencia de haber matado personas. Ellos les han dado dinero y premios. Entonces, porque están inscritos en un grupo donde esto es bien visto. Okay. Además, si no matas, no avanzas. Ok, entonces la conciencia es una conciencia social, es una conciencia que depende desde las costumbres, ¿no? Y desde las reglas sociales que cada comunidad, digamos, elige o que vive. Y esta compensación de la cual hablaba Hellinger también hace parte de estas reglas sociales, de esta manera, es como un derivado de esta. Claro. ¿Sí? Sí, mira, Hellinger sí tiene muy claro, y Hellinger lo dice muy bien, y en esto yo lo admiro mucho, que él dice que no hay nada más peligroso que tener buena conciencia. Si algo es peligroso es una persona que se siente en buena conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque se cree en toda esa buena conciencia puede hacer y deshacer y herir o dañar o matar, y esto es lo que es peligroso, la muy buena conciencia que una persona pueda tener. Entonces, un asesino tiene buena conciencia, un ladrón tiene buena conciencia de robar. Entonces, este es el tema, cuando la persona no se hace preguntas profundas, no solo sociales, sino sobre su acontecer en el mundo, ¿sí? Y entonces se queda en una buena conciencia que de alguna manera le da ética privada, subjetiva, sentido de vida subjetivo a todo lo que él hace y por lo que él vive. Entonces un ladrón tiene buena conciencia de robar porque está alimentando a sus hijos, un asesino tiene buena conciencia de matar porque está subiendo de escalafón entre los sicarios y los asesinos. Esto es lo que es peligroso y esto sí lo nombra, ¿vale? Solo me quiero resaltar que esas buenas conciencias tienen mucho que ver con los mundos morales y que venimos de 2000 años o más de cultura de que tenemos de ser buenos, portarnos bien, de tener muy buena conciencia porque nuestro verdadero desenlace, nuestro verdadero encuentro con la vida no va a ser en la tierra, sino después cuando muramos, ¿sí? Debemos estar preparando más el cielo que la tierra. Debemos estar más con la mirada hacia allá, hacia el espíritu, que hacia acá. Aquí es donde tú dices, obviamente, que es muy apolínico y olvidan lo dionisiaco. Entonces, esa conciencia también deberían revisarla, los invito, como una conciencia moral que muchas veces también se vuelve castrante y que tiene mucho que ver con ese cristianismo trasnochado y con esa ética muy subjetiva de unos pueblos que les interesa mantener unidad a través de ¿qué? A través de la represión, a través de la familia, porque la familia era un gran motor de unidad. Hoy en día, Luca, la familia no es el motor de unidad. Por esto las constelaciones, si siguen basados en la familia, no van a pasar al siguiente capítulo. ¿Sí entiendes? Porque ya la gente vive sola, la gente vive con su perro, la familia no es el gran centro de la sociedad. Ahorita el gran centro de la sociedad son los consumidores, ¿sí? Y son los individuos consumidores. Entonces, estamos hablando de otro modelo, de otra manera en que se integró el mapa y entonces necesitamos atender, como nosotros somos la Cruz Roja del Alma, debemos de saber cómo atender a estas personas. No es la familia lo que aglutina. Y la familia, para poder sostener la familia, había que crearle unas leyes morales, unas leyes éticas y una buena conciencia y una mala conciencia. Me parece que debemos modernizar las constelaciones en que el tema ya no es familiar. Porque entonces, ¿dónde quedan las personas que viven solas y son felices solas? ¿Dónde están las personas que no quieren tener hijos? ¿Dónde están las personas que los DING, los que viajan por todo el mundo? ¿Dónde? No. Lo que uno me estoy diciendo es que las constelaciones o las modernizamos y las actualizamos o se nos van a volver como se nos volvió el psicoanálisis, ¿vale? Muy pesado y muy difícil de tragar.
sí. Me hiciste pensar a un filósofo un filósofo que estaba hablando cuando estaba estudiando Nietzsche, estaba escuchando algunos vídeos y él decía, hablaba, ¿no? Como Nietzsche decía que la iglesia, fundamentalmente, la moral de la iglesia había matado a Dioniso. Y dice, pero hoy ya no están tanto oscuras, ya la iglesia no tiene tanto poder, sino cuál es el nuevo Dios, el consumismo, claramente es el consumismo, el dinero. Y entonces aquí claramente cambia también la perspectiva en la terapia, ¿no? Estamos como también en una terapia más individualista de lo que tú estás diciendo, cioè un individuo... Pues hay unas órdenes que, por ejemplo, es hoy en día ser un terrorista. ¿Qué quiere decir un terrorista? Un millonario, un multimillonario, es muy bien visto, ¿sí? Uh-huh. Tener muchísimo dinero acumulado es muy bien visto, ¿comprende? Y estos son para nosotros, algunos son antivalores, pero para casi todo el mundo son valores, sí. ¿Sí? Entonces, esta persona, como Bill Gates, como muchos, tienen buena conciencia, no les pasa nada, viven por el mundo, la gente los adora, cuando la verdad están acumulando el dinero de miles y millones de personas, ¿sí? Y sus inseguridades son del mismo tamaño de sus cuentas de banco. Entonces, aquí, por ejemplo, esa persona no tiene mala conciencia y para los terapeutas sigue siendo un ídolo. Entonces, nosotros debemos de revisar si estamos conectados con el ser, con lo intrínseco del ser, o si estamos conectados en la psicoterapia con la parte adaptativa de la persona. Entonces, vamos a hacer terapia adaptativa para que la persona se adapte, o estamos realmente haciendo una terapia existencial, transpersonal, vincular mayor, que es vinculado con la esencia, con el espíritu mismo, con Dios, con lo que lo hace estructuralmente a él, o con la manera en que se relaciona y se vincula con el mundo. Entonces, aquí te lo devuelvo. Me parece que aquí habría que revisar un poquito si la constelación para mí o para ti es ética o es buena, si entonces haces que la persona regrese en unos órdenes de honrar a su padre, a su madre, a su lugar, sí, a su destino, como dicen ellos, a su lugar, porque la premisa de Hellinger es, tú sigue tu destino y no te metas en los destinos de los demás. Pero ese destino sistémico familiar que estamos hablando también está tocado, co-creado por unas necesidades sociales que no tienen que ver con unas necesidades individuales o espirituales. Espirituales reales, no religiosas. Bueno, entonces sí, pues tú me devolviste, ¿no? Y bueno, claramente el trabajo que tú haces, que he visto mucho en ti, digamos, la verdad, yo personalmente, pero que creo que es muy importante, que también otros consteladores de tamaño lo hacen, es el trabajo con el espíritu, ¿no? Entonces, cuando la constelación, como tú dices, tiene una mirada que no es mirar los ojos del consultante, sino mirar arriba del consultante, mirar a este más allá, ¿no? Este espíritu, esta conciencia superior de la cual tú hablas. Entonces, me parece que ahí las constelaciones sí que sirven, son necesarias en este momento porque tienen este poder fenomenológico de contactarnos con los más grandes, con más allá, ¿no? Ahora, claramente, pero cuando vamos a un nivel más bajo de constelaciones, ahí me surge la pregunta, ¿no? Cuando tenemos que tomar estos órdenes, estas fuerzas, no sé cuándo tenemos que honrar o cuándo tenemos que ir hacia un movimiento divergente. Es complejo aquí. ¿Cómo tú sabes cuándo moverte por un lado o por el otro? O también yo, persona que encuentro en la vida, más allá de las constelaciones, ¿cuándo es que tengo que honrar un padre? ¿Cuándo tengo que despejar? Mira, es la misma pelea que hemos estado tratando de discutir. También quiero que todos sepan que estamos abriendo, esto es una minga de charlar, donde nadie tiene verdad y yo creo que nosotros cuando hablamos todos acá exploramos. Es muy importante para mí en este autoconocimiento que estamos armando juntos, que la constelación no puede reparar la función.
¿Sí? No, ten cuidado de que la constelación no sea funcional. ¿Qué quiere decir? Ay, que el hijo se había ido y se habían peleado con la mamá y entonces ahora se reconquistaron, se perdonaron y se revincularon. Eso es arreglar la función. Y el hijo vuelve a la opresión o la madre vuelve a su duelo. Eso no sirve. Ten cuidado porque nosotros no estamos trabajando sobre la función, sino sobre recuperar la vida. Okay. Y las fuerzas salvajes, las fuerzas de la naturaleza, el llamado del alma, lo profundo en sí mismo, la parte salvaje que cada uno de nosotros tiene. Entonces es muy complicado cuando un constelador solamente está tratando, porque obviamente su cabeza o su desarrollo psíquico o su entrenamiento solo llega ahí, de poner la pieza de la rompecabezas. En cambio, lo que estamos tratando de nosotros hacer en la escuela, si la pieza del rompecabezas se salió, es lo mejor que pudo pasar. Okay. No hay que volverla a meter. Tal vez es el momento en que la familia como sistema está respirando, buscando como un electrón que se traslape a otros niveles, que abra, que traiga información diferente y nueva, que se rompa la dinámica del secreto familiar, que la familia se abra, que las vergüenzas se expongan. Y es más, ojalá pudiéramos hacer que esta persona rompa su dinámica de fuerza magnética atraccional de su sistema familiar o de sus vínculos neuróticos y se vaya y se libere. ¿Qué significa esto? Que es cuando estamos más allá de la historia personal, cuando la historia personal no tiene fuerza gravitacional sobre nosotros, cuando nosotros no giramos por nuestro famoso destino, como nos pone Hellinger, sino por lo que, no por lo que nacimos y lo que somos, que es la circunstancia, que volver a leer a Víctor Frank, sino por el anhelo de lo que somos, por la búsqueda, por lo que soñamos, por lo que recordamos de cuando éramos dioses. Es muy diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no tratar de curar la función, porque la función, darle la función a un dedo roto, no necesariamente es la solución. Es ver qué está pasando con el sistema. Los sistemas se están rompiendo, Lucas. Esto es lo que han podido entender muchos consteladores. Los sistemas familiares se están rompiendo y se están armando otros sistemas, que son las familias de buscadores, los grupos de desarrollo humano, las personas que prenden fogatas, los científicos que buscan remedios. Se están armando núcleos de intereses mucho más profundos que el anecdotario sistémico familiar. Compartir una crianza antes era muy fuerte y marcaba mucho. Ahora está marcando mucho compartir el amor. Marca más compartir una convivencia que compartir que cuando papá llegaba borracho, que si te recuerdas que como mamá hacía los pancakes. Esto hoy en día no está dejando tanta huella en la neurona como más bien la búsqueda, el conocimiento, los grupos de meditación, están marcándonos tanto. Yo personalmente te quiero decir que yo siento mucha más marca de mi familia terapéutica que de mi familia de origen. No sé si te está pasando a ti también. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿dónde queda esto? Un alma no es solamente el alma familiar. El alma para mí es el alma de los buscadores. Yo tengo una familia que me fue obligada. Mis amigos son mis hermanos elegidos, ¿sí? Mis maestros son mis padres elegidos, ¿no? Y mi camino es mi camino elegido, no mi destino por haber nacido en un barrio. Entonces, aquí hay muchas cosas que son delicadas y que cuando una persona que no toma profundidad, no lo mira con delicadeza, puede volverse una persona que arregla la función, mas no devuelve lo esencial, la chispa de la vida a la persona. Sí, me parece muy importante. Bueno, te estoy escuchando y te estoy entrevistando, pero al mismo tiempo estoy escuchando y reflexionando, ¿no? Me parece súper importante. Es verdad, yo también siento que en mi experiencia aún mi familia tiene un peso, pero es verdad que mi familia espiritual es la que me mueve, es la que me cambia, es la que me empuja, donde nacen las dinámicas, es la que me está
marcando huellas dentro, ¿no? Y esto también marca... Por ejemplo, a mí mi padre me enseñó a montar a caballo, lo amo. Mi padre me enseñó a trabajar, todo esto. Pero mi otro padre me dio un LCD. Sí. Sí. Pues estaría yendo aquí en el cuadro. Entonces, mi padre biológico me enseñó el mundo. Sí. Mi padre espiritual me enseñó el cielo. ¿Ah? El otro padre me enseñó a curar y a usar hierbas y a cazar espíritus. ¡Dios mío! Entonces, no hay una psicoterapia. Cuando vengan los órdenes del amor y cuando empiezan esos destinos, Dios mío, no podemos readaptar a las personas y pensar y decir que eso se llama salud. No. Eso me parece que está demasiado conductual. Me parece que las personas hoy en día están mucho más abiertas, que están mucho más allá de los sistemas familiares. Claro que algunos traumas están atrás y que las personas están no buscando pertenecer a la familia necesariamente. No. Las personas están realmente salir de la familia. Salir y pertenecer a algo más grande, ¿no? A esta conciencia que se está desarrollando. Tú hablaste de Víctor Frank, yo también te quiero juntar también Sartre, ¿no? Hay como, Víctor Frank hablaba de esta búsqueda de sentido más grande, ¿no? Que me parece que esto es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esta búsqueda que es de verdad lo que mueve el ser humano. O sea, mientras aquí hablamos de este movimiento amoroso, ¿no? Que está muy conectado con la pertenencia, con la moral, con la buena conciencia, Víctor Frank nos empuja a esto que tú hablas muchas veces, que es el propósito mayor, ¿no? Que es como esta búsqueda grande. Y, propósito también es una palabra conductual, pero bueno, síguele. Sí, mientras, bueno, yo utilizo las palabras estas, después tú me corriges. Y mientras Sartre, por ejemplo, habla mucho de cómo nosotros interpretamos, ¿no? La realidad. Y me parece que estos dos van muy juntos. Porque yo lo que siento que tú estás poniendo es como una grande desidentificación que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que desidentificarnos de nuestra familia, desidentificarnos de los chiquitos, ¿no? Es como que para vivir nos hemos identificado en algo de chiquito y lo hemos perdido, ¿no? Lo grande. Entonces, como Sartre dice, tenemos que hacer una reinterpretación de nosotros mismos, ¿no? Pues porque mira, ¿a qué se reduce todo nuestro trabajo? Dios quiera que no sea así. No, Dios quiera que no sea así. La gente tiene gran frustración porque algunas personas no la amaron como ellos hubieran querido que los amaran. Punto. Hubiera querido que mi mamá me amara de una manera diferente, hubiera querido que mi papá me amara de una manera diferente. O sea que todo nuestro trabajo, nuestra existencia, todos los animalitos que matamos y comemos, nosotros los terapeutas, es solamente para este trabajo menor, para este trabajo que es fuerte, grande, pero no es significante frente al universo, que es la frustración de unos seres humanos que están llorando porque no los amaron algunos otros seres humanos como ellos hubieran querido que los amaran. Entonces me parece muy reduccionista nuestra psicoterapia. Y si las constelaciones es devolver la función, que es devolver el orden para que nos podamos amar como hubiéramos querido que nos amáramos, en una terapia idealizada, me parece corta y pobre. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si estabas hablando de invitación. Primero, yo no tengo nada que proponer. Yo soy muy bueno para destronar. No podemos quedarnos en esto. Nuestra psicoterapia no puede estar solamente en el tema de la vinculación y la adaptación al sistema familiar. Estamos mucho más allá de la familia. Nuestras necesidades están en dejar el nido. Nosotros como humanidad no hemos salido del nido psicológico. Debemos salir del nido psicológico. Esto es importantísimo, volar fuera del nido psicológico. No podemos seguir dando vueltas en el nido psicológico y que todos los conflictos son psicológicos en el nido. Para mí hay unos conflictos que son diferentes. Para mí el conflicto no está atrás. Para mí el conflicto está adelante.
Es tan grande esto y me asusta tanto y a la vez me atrae tanto que yo prefiero refugiarme en el conflicto anterior. Reconflictuarme. Y encontrarme unos terapeutas que me compren esto, que mi conflicto es anterior. Mientras lo que proponemos en la escuela es que seamos unos transformadores humanos, que empujemos la gente hacia adelante, hacia lo que nosotros en la escuela le ponemos el llamado, hacia lo que viene, hacia un pulsar del universo, hacia que te vibra. Que si te vibra masculino, femenino, que te vibra con otro, con un amigo, con una amiga. Cosa, mineral, como en la escuela tenemos un chiste, animal, cosa, mineral, todo sirve. ¿Ah? Y entonces es muy importante que dejemos esta mirada, esta oralidad psicológica, donde queremos ahorita seguir dándole cohesión y sentido a nuestra vida por una oralidad psicológica, que es nuestros padres, nuestra primera infancia. Sí, esto nos da un imprinting, pero a una parte de nosotros. A nuestra parte espiritual el imprinting se lo dan los maestros. ¿Sí? A la parte espiritual el imprinting se lo da la búsqueda, el camino, la primera vez que fumaste tabaco, que amaneciste, que tomaste yagé, que caminaste en una montaña, que hiciste una búsqueda de visión. Esto es un imprinting diferente y que tiene que ver con una parte del ser humano que se llama el espíritu. Entonces, ojalá nosotros no sigamos atrapados en este tema donde readaptamos y hay unas leyes y unos órdenes y toda una mecánica y entremos en lo desconocido, en lo que viene, en donde donde hay que estar potente, donde hay que estar fuerte, donde hay que estar abierto. No sé si me estoy explicando, Luca. No, te estás explicando claramente. Esto es lo que tú dices cuando nosotros nos reconflictuamos con el pasado para no ir adelante, ¿no? Para no movernos hacia la vida, no estar en el río de la vida, ¿no? Un poco lo que tú nos enseñas, creo así. Mira, te quiero devolver un ratico a Dellinger, ¿me lo permites? Te quiero leer una cosa de Dellinger. Porque ¿qué me está llegando? ¿No? Estoy pensando, sí, nosotros estamos como en un loop, en un conflicto del pasado, ¿no? Estamos como enganchados ahí. Tú hablabas como de círculo vicioso, que claramente lo que tú estás... El eterno retorno. Que el eterno retorno, que tú estás, digamos, subrayando, estás diciendo, oye, esta es una manipulación que ustedes hacen, esta es una excusa que ustedes hacen para quedarse allá y no enfrentarse, ¿no? Con la muerte de Dios, con la caída de la ilusión, ¿no? Citándote en Nietzsche, ¿no? Entonces aquí Ellinger escribe, me llegó el amor, este tema del amor interrumpido, ¿no? Ellinger dice, siempre que alguien fue interrumpido en un movimiento temprano hacia uno de los padres, el recuerdo surge una y otra vez, aunque solo sea como recuerdo corporal, en cuanto la persona se dirige a otro, por ejemplo a su pareja, ¿no? Es como nosotros movemos esto a las relaciones actuales. Así, en el mismo punto en el que la interrumpió el movimiento en aquel entonces, también lo interrumpe ahora. En vez de llevar a término el movimiento hacia la persona querida, la esquiva inicia un movimiento circular, alejándose del punto de interrupción para después volver a él. Con esto, dice, acabo de darte una descripción de la neurosis. La neurosis nace en el punto en el que se interrumpió el movimiento hacia uno de los padres, y el comportamiento neurótico no es más que el movimiento circular. Y dice otra cosa, la solución da miedo. Cuando la persona lleva a término el movimiento interrumpido, experimenta un gran dolor. Es la vivencia más dolorosa de todas, dado que va acompañada de una sensación de impotencia, de una impotencia muy profunda. ¿Qué sientes aquí? Bueno, primero esa cita no es de Hellinger. Eso es de Hellinger. Está casi al pie de la letra de tu amigo Iván Bosormenji. Bueno, pero la cita aquí es Hellinger. Le cambia como 2 comas. Para empezar, esa cita no es de Hellinger. Bueno.
Entonces, esto se llama las lesiones psicológicas y las herencias del inconsciente traumáticas, y eso lo desarrolla muy bien esa persona. Entonces, sí, pero eso es toda la teoría de otra vez, de Karen Horney, de Merle Klein, de Virginia Satir, que es espectacular, Virginia Satir, espectacular, de Milton Erickson. Lo que quiero decir con todos ellos es que fueron la época posguerra, donde después de haber perdido, de estar en la guerra, la familia recobró un valor insospechado, poderosísimo, y todo el capitalismo se armó a través de la familia y el socialismo también. Entonces lo que tenemos nosotros son figuras económicas con mucha importancia en todo esto, y donde la psicología ha estado al servicio de estas figuras de monopolio y de empresas y económicas y de reducción. Sí, y todo esto es verdad, porque la persona como está atrapada en ese círculo, tiene que volver sobre sí misma y sobre su historia, porque no tiene hacia adelante. Entonces, claro que cuando volvemos y repetimos las historias, y entonces Freud decía, todo el conflicto que tú tienes con tu padre de sexo opuesto y lo que no tienes resuelto, o lo que estabas recibiendo, vas a querer seguir recibiendo en la pareja de sexo opuesto que consigas, bla, 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 bla. Todo eso lo tenemos como una psicología básica, pero volvemos al mismo punto. Debemos romper el cascarón. ¿Sí me explico? Nosotros debemos hacer que nuestros consultantes miren más allá del trauma, ¿sí? Más allá del conflicto. Retraumatizarlos también es quedarnos allí y ponerles la manito de pobrecitos. Debemos ir un poquito más allá, y es verdad que mientras estemos atrapados en ese círculo muy poderoso, como unos asteroides que no dejan salir de la atmósfera, como unas olas que no dejan que tú te vayas, es verdad que tenemos que volver sobre nosotros mismos, recapitular, revisarnos, y esto se vuelve muy egocéntrico. Estamos otra vez experimentando el oscurantismo, otra vez estamos pensando que el centro del sistema solar es la Tierra, otra vez estamos pensando que todos los problemas son el ser humano. Nosotros nos creemos lo máximo hasta en lo peor, ¿entiende? Cuando no, tal vez no, ¿sí? Y es muy importante romper. Entonces, yo no te puedo decir que sí, todo eso es cierto, y todo lo hemos experimentado, pero esto también es un gran condicionamiento que debemos de romper. ¿Dónde está el principio de curiosidad, de investigación? ¿Cómo nos podemos ir más allá del trauma? ¿Cómo podemos romper esas herencias inconscientes o que ya no nos importen y no nos definan, siguiendo a Víctor Frank? ¿Vale? ¿Cómo podemos marchar delante? ¿Cómo podemos agarrarnos a la vida no desde nuestro árbol solamente mamífero? Porque también están haciendo que ya no somos tan mamíferos. Esto es lo que estoy defendiendo. Tenemos un condicionamiento corpóreo mamífero, pero ya empezamos a tener una mente análoga y unas maneras de sentir y de pensar y de estar en el mundo que no tiene tanto que ver con ese mamífero. Estamos en un mundo estamos muy evolucionados. Entonces los conflictos, estamos hablando de que no todos los problemas deben de ser sobre nuestro traje espacial. ¿Sí me entiende? ¿Y quién está dentro del traje? ¿Quién atiende al que está adentro? ¿Sí? ¿Quién le da psicoterapia al que está adentro? ¿Sí? O sea, parece que todos los terapeutas son mecánicos de botoncitos para que no se salga el oxígeno, pero ¿y el que está adentro? ¿Para dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su acontecer en el mundo? ¿Quién es? ¿Qué no es? Obviamente que si entramos en esta conciencia, habría mucho caos. ¿Está claro? Habría mucho caos, no anarquía, habría un nuevo orden. ¿Sí? Y el nuevo orden no se regiría por la densidad de la materia, se regiría por la liviandad del espíritu. Y es un poco lo que está pasando. ¿Y cómo atendemos este ser que está dentro el traje? Porque aquí viene la pregunta, ¿no? Porque claramente tú dices, bueno, no me parece que estás en conflicto, ¿no? Con todos los que está planteando él. Estás diciendo, sí, es un nivel, pero es un nivel de mecánico de oficina, ¿no? O sea, es como vamos a desconectar los cables para que la persona sea libre. Pero queda un ser adentro que está no atendido en este traje. Entonces, ¿cómo atendemos este ser?
porque aún nosotros hacemos este movimiento desde el asamiento, ¿no? Desde la neurosis, pero después nos falta el movimiento hacia el futuro, cioè nos falta el movimiento. Pero es muy importante que en la constelación no se acabe la pregunta. Muy importante que en la constelación se quede abierta la puerta. Muy importante que en la constelación no se dé por sentado que el orden va a traer la quietud y que no hay cosa peor que una persona que quedó en quietud, ¿sí? En el sentido en que ya no busca, a menos que haya encontrado mucho. Es muy importante entender que tenemos una cantidad de abordajes médicos, psicológicos, chamánicos, muy diferentes y muy diferenciados a los que podemos acceder, pero la cultura no deja, porque es una cultura que no permite la exploración en el psicotrópico, en lo chamánico. Es una cultura donde nosotros no estamos encarcelados, pero sí estamos encarcelados psicológicamente, y donde los psicólogos están y los médicos están mucho poniendo esas barreras y creando, y los sociólogos creando una cantidad de barreras mecánicas, ¿sí me entiende? Y donde parece que la solución, ¿qué nos vendieron en los años 70? Que la solución iba a ser a través de una revolución armada. Ok, entonces todo el mundo era fan de la izquierda. Luego nos van a vender que la revolución va a ser a través de la tecnología. Siempre los cambios son exógenos. Sí. Pero cuando vienen estos terapeutas que atienden almas, que atienden inquietudes espirituales, que atienden llamados, ¿sí? Que pueden ver ese ser allá que está dentro del traje espacial y que lo acompaña, ¿sí? Entonces, si no, vamos a tener una corte de mecánicos que devuelve la función y que más o menos le dice, no te despiertes, estamos en Matrix, no te despiertes, no te hagas ese tipo de preguntas porque te estás a punto de psicotizar, regresa a la manada, hombre, no te salgas, y entonces no te salves, quédate aquí. Entonces es muy importante entender que sí, claro que hay unas leyes en las constelaciones, y claro que hay unos órdenes, y que a veces eso salva la vida a una persona en cuanto a la función, pero tal vez le mate el espíritu y la búsqueda, y que hay que entender que esas leyes y esas cosas están inscritas en un tema social readaptativo, y que no todo el mundo puede venir a todo el mundo a encontrar su lugar ahorita, pero si algo está padeciendo el mundo con la depresión, con los cánceres, con todo ese tipo de cosas, no son ese tipo de enfermedades, sí. Es que estamos sin salida, no hay un universo posible para nosotros, estamos como en un tumulto, somos una gran manada que no encuentra una salida. Sí, es que Jorge, bueno, una cosa que siempre digo, ¿no? Cuando estoy en la formación de cuerpo, para diferenciar de las otras formaciones, que cada terapia tiene una idea y una visión de su paciente, ¿no? Sano, entre comillas, ¿no? Y entonces parece que lo que sale de este primer Erlinger es un paciente sano, que es un paciente adaptado en su familia, resuelto alrededor de este amor, que ha perdonado, casi un poco ecuménico, ¿no? Ahora, tú estás proponiendo una visión de un paciente donde seguramente resuelto en el ordinario, ¿no? Entonces podemos pensar que ha resuelto en el trabajo, que más o menos tiene para sobrevivir, ¿no? Una serie de temas que tú siempre tocas, que son muy materiales. Pero estás proponiendo, como diría Claudio, one quest, ¿no? Cioè la pregunta. Cioè tú quieres un paciente que está enfrente de la pregunta existencial. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuál es a dónde va mi espíritu? ¿No? Entonces tú estás proponiendo un paciente inquieto. Cioè, para ti, sí. Salud, y que además lo otro. Y además lo otro. Inquieto. Y además lo otro. Claro. Sí. La comodidad no le mate el espíritu. Que la comodidad no mate el espíritu. Pero también que el espíritu no le mate el mundo. Una persona que sepa vivir entre los dos polos, en los dos universos, con un pie en el cielo y otro pie en el infierno. Una persona que le guste ganar dinero, sin embargo, también se pregunte por el camino.
Es una persona que tiene los 4 palos resueltos, claro, el amor, el conocimiento, el dinero, la familia, o lo que quiera, o como sueñe, pero que al mismo tiempo no deje de preguntarse, y que por un ojo mire y sepa, diga, esto tampoco es tan verdad, esto tampoco es tan cierto, y entonces pueda burlarse de sí mismo y aligerar su ego y tener una personalidad más flexible. ¿Por qué? Porque el mundo es más grande y mucho más ancho de lo que es. Entonces la persona no se lo va a creer, ni se cree que es doctor, ni se cree que es la verga, ni se cree que es rico, ni se cree que es guapolín. Sabe que todo esto es un mundo artificial, ¿vale? Y también cuando mira hacia el espíritu, también debe mirarlo con burla. Entonces tampoco se cree un chamán, ni se cree un maestro espiritual, ¿sí? Es un poco de todo. Sí. Estamos hablando de un ser total, sí. Estamos hablando de un ser total, y estamos hablando de terapeutas potentes y totales que puedan abordar y acompañar a estos seres totales. Pero para que un terapeuta sea total debe ser valiente, disruptivo, debe ir a la búsqueda de sí mismo, no debe encontrarse esas partes muertas y dormidas, debe conquistar lo profano de sí mismo y debe ir en esa cosa que se llama la totalidad. Y la totalidad no quiere decir que lo tenga todo resuelto, quiere decir que la persona es más ambiciosa, porque la persona más ambiciosa que puede existir en un planeta es la persona que busca la espiritualidad. ¿Sí? Sí, no, esto me parece súper interesante porque esto es un poco lo que Nietzsche decía, ¿no? Esta tensión constante que el superhumo tiene que tener, ¿no? Que es estar en la vida así como es y también cantar la vida, ¿no? Lo que hemos dicho también las veces pasadas, ¿no? Que es saber estar en este gozo de la comodidad, como tú dices, pero también en la inquietud que la comodidad no te resuelve todo, ¿no? Eso me parece. Mira, Luca, sí. Haz una sola persona del Quijote y de Pancho Santas, Sancho Panza. Haz solo uno, haz uno. Solamente a veces hay que estar preguntándose, ¿cuándo vamos a comer? ¿Sí? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, para que Y a veces también hay que preguntarse, ¿cómo salvar al mundo? ¿Sí? Para los que te están cerca, que han compartido contigo sobre, digamos, momentos de tu camino chamánico, esto es muy claro en tu enseñanza, ¿no? A veces hay pan, a veces hay Dios, ¿no? A veces hay el pedazo de carne, a veces hay el ayuno por el espíritu, ¿no? Que es todo, ¿no? Esto para mí es muy importante. Bueno, me están pidiendo, yo también te quería llevar allá y después cierro con las preguntas, porque dije al comienzo que hablábamos un poco del destino, ¿no? Y ya que estamos hablando de todo esto, me parece que estamos ya Dios y al destino. Digamos que lo que dice Ellinger aquí, él habla de los límites de las compensaciones, ¿no? Él dice es que a veces nosotros, te lo sintetizo sin leer, dice que a veces nosotros pensamos que también tenemos que devolverle a Dios o pedir a Dios algo, ¿no? Como que tenemos que compensar en un cierto sentido a Dios. Mientras tú nos enseñas, aquí me llegó a la pregunta, me la apunté, es como que no se puede costelar a Dios, ¿no? No se puede costelar a Dios, ¿sí? Que hay también un destino, ¿sí? Pero hay una visión de destino que es la de Ellinger y hay una visión tuya alrededor de esto. Entonces me gustaría que nos hicieras algo. También tratemos de que estamos hablando, pero no definir, porque definir también es ir en contra de lo que estamos haciendo, ¿sí? No establecer nada, ¿sí? Porque si no, más bien dejar todo en remojo, todo es búsqueda. Cuando yo digo que no se puede constelar a Dios, es como no ponerse en el lugar de Dios. Sí, como no hay que ponerse en el lugar de Dios, también hay que abrirse a lo que no conocemos, no controlar, no sabemos qué va a pasar. Yo estaba nombrando hace como unos 20 días aquí a Zorba el griego, cuando viene el caos y acaba todo, y entonces Dionisio se apodera de todo. Esto es maravilloso y esto es muy importante cuando vienen otros órdenes o desórdenes que crean oportunidades maravillosas y nos vemos con nuestro pequeño ego
nuestra visión del mundo, nuestra visión del planeta y nuestra visión moral tan pequeña, tan egoica, tan manipuladora. Y esto es lo que es importante, ¿no? Darnos cuenta de nuestra pequeñez. Esto es súper importante. Entonces, en ese sentido, para mí, yo no veo la palabra destino como lo ve Hellinger. Sí. Me parece que es muy rígida la postura, porque para mí, destino es hacer que el destino no sea destino. Ahí te acabo de dar una definición. Destino es lograr que el destino no sea destino. ¿Qué quiere decir? Él ve como destino como que unas personas están destinadas o predestinadas o que nacen con un software conductual para algunas cosas y que esas personas deben vivir ese tipo de cosas o algo. Bueno, nosotros un poquito más relajados, y estoy hablando como de la gente del potencial humano, los humanistas, estamos hablando un poco de más bien como un tema más de que la persona desarrolle el potencial que tiene, ¿vale? Que explore, que abra las puertas que tiene que abrir, que no viva escondido ni del deseo, ni de la sexualidad, ni de su morbo, ni estoy hablando de temas así, ni de su poder, ni de su lujuria, ni de su locura, porque lo que hay que hacer muchas veces es realmente replantearlas en la manera de activarlas. Muchas de las puertas sagradas están escondidas frente a esos letreros y hay que atravesarlos. Entonces, estamos hablando más bien de que cada persona descubra, viva todo lo que realmente en sí es, que cada persona florezca sus partes, su Dios interior, que cada persona logre todo su universo, ¿vale? Cualesquiera que sea, floreciendo donde está, en lo que hay, ¿sí? No tenemos que irnos a ningún lugar. ¿Y qué pasaría si esto sucede? Seríamos una comunidad de personas iluminadas. Una comunidad de personas iluminadas, una comunidad de personas conscientes. Y donde hay conciencia no necesita haber leyes, porque donde hay conciencia hay respeto, donde hay conciencia hay ecología, donde hay conciencia hay convivencia, donde hay conciencia no tiene que haber leyes. La conciencia va, justamente las leyes nacen a partir de la falta de conciencia. ¿Ah? Y las leyes reemplazan la conciencia de las personas. Por eso no estoy de acuerdo en las leyes, en las órdenes del amor y las leyes del amor. ¿Comprende? Entonces, yo sí creo que nosotros estamos en una manifestación de vida. Siento que nosotros podemos en esta manifestación alcanzar un desarrollo psicoespiritual. Personalmente creo que si nosotros logramos colmar este desarrollo, no tenemos que volver a este planeta, o lo resolvimos y chao, y adiós. Y entonces en ese sentido me da mucha tristeza ver que muchos de mis compañeros humanos siguen atrapados revisando su nido, revisando sus historias, revisando sus quehaceres egoicos y revisando los pocos metros cuadrados de conciencia, de mundo y de universo que el sistema social mundial le da, ¿vale? Donde dentro de ese pequeño mundo hacen un enmarco de la felicidad. Entonces, para ese tipo de personas alienadas, la felicidad no es el amor, la felicidad es que no le peguen, la felicidad es que no le llueva, la felicidad es que no le falte consumir. Entonces, tenemos unas subversiones del universo, del cielo, de Dios, de las manifestaciones del ser. Son unas versiones tan caricaturizadas, creadas por el ego y obviamente por la sociedad de consumo y por el demonio mismo en este territorio, que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces nosotros como psicoterapeutas no podemos estar al servicio de esas co-creaciones egoicas. ¿Sí me explico? Donde la felicidad es la felicidad de poder consumir un poco más o ese tipo de cosas. No. Estoy hablando de unos terapeutas que se enfocan en la manifestación del ser y en cómo cada uno de nosotros logra encenderse a sí mismo, iluminarse, conectar con la conciencia de Dios, ser la mente de Dios, ¿sí? Trascender. Y entonces tendríamos una sociedad de personas iluminadas, de personas conscientes,
Y obviamente esto resolvería todo el conflicto de convivencia, de hambres, de todo el tipo de conflictos que tengamos, ¿vale? Y donde nosotros sabemos que somos almas en un cuerpo humano y que no toda nuestra vida y nuestra psicología la podemos seguir trabajando por el envase en el que estamos, ¿sí? Estamos en un envase y me da tristeza que nuestros consteladores y terapeutas sean especialistas en el envase y no en el contenido. ¿Está claro? ¿Sí me estoy explicando? Clarísimo. ¿Sí? Necesitamos gente que sepa conectarse con el contenido, porque cuando el contenido se va, el envase es botado, ¿vale? Es chatarra. Entonces da mucha tristeza ver que cuando una persona pierde su alma, pierde su espíritu, no le queda nada. Sí. Sí. Bueno, te leo un último pedacito y después pasamos a las preguntas si tú quieres. Porque la pregunta mía es... Te oigo, pero tengo que abrirle la puerta que... Sí, la pregunta es esta, ¿no, Jorge? ¿Te perdimos o estás? Es que estoy abriendo la puerta de la portada. Ah, bueno. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es el movimiento enfrente a esto, ser más grande, ¿no? Que tú defines, ¿no? Entonces aquí, pero él claramente hablando del destino, Hellinger dice, lo fundamental es el sentimiento sin pena y sin segundas intenciones. Respetar algo significa tomar algo tal como es. Respetar a una persona supone tomarla tal como es, tomar su destino y sus implicaciones tal como son. Esta actitud es muy humilde y mantiene las distancias, pero justo en esta distancia se halla la solicitud auténtica y una fuerza que actúa silenciosamente. Y aquí es una cosa que para mí, que yo con la cual quería cerrarte las preguntas, que para mí es muy significativa, que es, solo quien está en sintonía, pero tú claramente lo cambiaste, con el destino, recibe de él. A veces la fuerza de cambiarlo, ¿no? Que sería como un poco, solo quien está en sintonía con su alma recibe de él, ¿no? En este sentido. Y puede cambiar su destino, ¿no? Parece un poco que tú estás planteando esto. Mira, esta parte de Hellinger fue muy bonita porque eran las constelaciones del espíritu. Sí. Muy bonitas. Y a mí aquí me gusta mucho Hellinger. Esa otra parte reduccionista, sistémico, tribal, vincular, tragicómico del padre y la madre, no me gustan. Y las órdenes del amor de 1996, no me gustan. Y yo creo que a él tampoco. Pero cuando se habla de constelaciones del espíritu, me encanta. El párrafo que acabas de leer me parece genial, maravilloso, espectacular. Sí. Está lleno de humildad y de certezas. Sí. Este es el último Hellinger. Estábamos hablando de ese otro Hellinger primario, muy verde, muy maduro para mí, más sacerdote que buscador. ¿Sí? Y este me gusta mucho, este Hellinger de los movimientos del espíritu. Entonces, ¿qué te puedo decir allí? Me encanta. Yo siempre he dicho que Dios tiene un sonar, como los aeropuertos, como las ballenas, y cuando nosotros nos soltamos, nos entregamos, nos rendimos, nos abrimos al camino, nos entregamos a la vida misma, a la danza de la vida, y la vida nos lleva por unos conflictos, por otros conflictos, no importa, sabemos, vamos, porque confiamos en la vida misma, creemos en la vida misma. Pero el tema aquí es cuando nosotros nos resistimos y nos resistimos. Esto es la neurosis. La neurosis es cuando no se toma la vida, ¿sí? Cuando la vida no se vive, sino que se piensa o se planea. Entonces me encanta este párrafo, me encanta, y muy, muy bonito. Estoy totalmente de acuerdo que entonces yo miro a lo lejos, pero lo lejos no tiene que ser atrás o adelante o a los lados, puede ser en todas las direcciones a la vez y al tiempo. Sí, porque también esa línea, ese tema lineal, no,
pero yo miro, y cuando miro, entonces ni siquiera miro al más allá, miro al más acá. Siempre lo he dicho acá, al corazón. Entonces cuando miro al más acá, me encuentro con que parecía una obra de teatro tonta y absurda. He estado buscando afuera lo que tenía dentro, como cuando uno busca un lápiz que lleva en la oreja. Sí. Y entonces se vuelve cómico que lo que hemos estado buscando siempre ha estado a nuestro lado, que la persona que amamos es la que tienes al lado, que tus mejores amigos son los que están ahorita, que tu mejor momento es este. Cuando llegas a estas verdades y a estas sencilleces y a coger la tierra y a olerla y a amarla, cuando estás en un viaje de peyote, de lo que sea, y entonces ves la fogata y miras hacia las estrellas y miras el universo y miras lo pequeño y no entiendes cómo en una mente tan pequeña o en un corazón tan pequeño como el nuestro cabe tanta gente y tantos vínculos y tantas relaciones. Entonces yo me rindo a Dios, estoy de acuerdo, me rindo con todo, desnudo de preguntas, desnudo de dudas, y entonces yo me entrego. ¿Y a qué me entrego? A lo que no comprendo, a lo inconmensurable, a lo abismal, a lo gigante y a lo pequeño. Y aquí entonces yo soy tomado. ¿Sí? Tomado. ¿Qué aprendí de mis maestros? La entrega. La entrega. ¿Sí? Esto. Y entonces soy tomado y soy llevado de aquí a un no sé dónde. ¿Sí? Aún más acá. Y entonces esa parte me gustó. Me encantó tu cita. Bueno, sí, me quedo sin palabras. Cuando hay palabras mayor, me quedo sin palabras. Bueno, te quiero hacer unas preguntas, unas 2 preguntas que están aquí en el chat. Bueno, hay nuestra Laura que sí, que pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué es qué? ¿Cómo podemos definir el amor? ¿Qué es? ¿Cuál? Sigo adelante. Bueno, nomás le decirle, Luca, que cuando ya se trata, cuando uno piensa en definir el amor y no en experimentarlo, ya está hablando de reducirlo. Sí. Y eso es parte de la locura y la neurosis. Es como el Tao, es eso que no se puede encajar, no se puede decir, solo se puede experimentar, ¿eh? Y luego dejar ir. No hay más respuesta para eso, es una pregunta que en sí misma la pregunta es compleja porque no se puede definir qué es el amor, sería matarlo. Y aquí es donde tienes que ver si el amor lo recortas como una rosa o lo cuidas. Y eso es muy importante. Cada que tú haces un concepto de algo, en ese momento disecas esa flor o esa mariposa, la matas. No hagan conceptos. Sí. Bueno, hay por ejemplo una que más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Hay movimientos que nacen para sacudir y despertar el sistema, que pueden surgir en el medio del caos o aparentemente en desorden y que abren espacio para transmutar algo muy profundo. Oh, me cae bien esa persona. Me cae bien esa persona. Janet Contreras. Sí, pero ¿por qué el sistema, Janet? ¿Por qué el sistema? ¿Por qué otra vez estamos de salvar la manada y la del racimo de uvas? ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! Después ayuda a otros, si es que te da la gana. Tal vez ni siquiera tengas que voltear sobre los demás. Aquí hay Lorena Posada que dice, que vuelve un poco al tema de pareja, dice, y también en matar otro hay amor, como los que matan a sus parejas. Estás hablando, bueno, no sé, estamos hablando de figurativamente, ¿no? Por favor, Lorena. Yo lo entendí así. Alejandro acaba de hacer una pregunta, Alejandro Pulido. Su tránsito de cura buscador, es poner nuestro ego a rodar para que la vida nos vaya llevando entre tropezones al destino.
Qué maravillosa imagen, Alejandro. Sí, yo sabes qué imagen tengo, Alejandro, de mi vida, que yo empecé como una piedra cuadrada y que los golpes me han ido quitando los bordes, pero nunca dejaré de ser piedra, ¿sí? O sea, me parece es esto, ¿ah? Que sí, que es verdad. Los golpes nos van a redondear un poco, nos van a hacer más hábiles, más ágiles, pero seguiremos siendo piedras. Tú dices, inútil prometer a nuestros pacientes de volverse mariposas. Gusanos Inútil. somos y gusanos quedamos. Conscientes, pero quedamos gusanos. Conscientes de que son gusanos. Sí. Esta es una imagen muy bonita también. No me ha gustado ninguna pregunta, Alejandro, no me ha gustado ninguna pregunta. Hay otra que dice, ¿cómo distinguir entre superar y huir del sistema familiar? Muy buena, esa sí que está buena. Es Daniel. Muy buenas las dos preguntas, la pregunta. Bueno, a veces la gente, a veces hay que irse de casa, a veces hay que irse a otro país, a veces el sistema tiene tanta fuerza y tanta ascendencia que hay que irse. Irse no significa irse literalmente a un país, a veces es irse de las costumbres de la casa, a veces es drogarse, a veces es delinquir, a veces es comer con la boca abierta. Hay tantas maneras de irse que tiene mucho que ver con la autoafirmación a través de hacerse daño. ¿Sí? Que es cuando perdemos el lugar, la pertenencia, la familia, pero nos ponemos en una situación de riesgo y entonces nos hacemos daño, nos vamos a aguantar hambre en otro país, a ser maltratados. Todo eso tiene que ver con alejarse y huir del sistema, más no resolverlo. Porque en esa misma maleta se lleva el sistema. Y a veces está en casa y se resuelve el sistema. ¿Cuándo se resuelve el sistema? Que es para mí, por eso hay un movimiento contrario. El movimiento no se resuelve solamente cuando tú vuelves a casa y entonces ocupas el lugar. No, para mí esto también me parece como bastante sacrificio. A mí me parece que se resuelve cuando el sistema ya no tiene ascendencia sobre ti. Cuando entiendes, cuando el pollito entiende que la cáscara no le sirve, la cáscara del huevo ya no le sirve. Cuando el cohete que va a la luna deja los motores y se desprende de los motores, de lo que lo impulsó. Entonces, cuando nosotros podemos entender que hay etapas que tenemos que dejar atrás, que hay transformaciones y transmutaciones, que hay metamorfosis necesarias, entonces nosotros empezamos a desprendernos del sistema. Yo no estoy viendo las metamorfosis en lo que plantean. Entonces la metamorfosis es realmente tener una conciencia grande, mayor, que va hacia lo desconocido, pero hacia lo que nos llama, y para ir allá yo debo hacer una metamorfosis. La culebra deja la piel, el escarabajo deja la piel, nosotros debemos crecer, y crecer a veces significa no necesariamente dejar la familia, sino que la fuerza gravitacional familiar vincular ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mis aconteceres, ni mis quehaceres. Entonces voy más allá de la teoría freudiana del vínculo y el apego, y entonces el tema con mi pareja, con mis padres, ya no tiene que ver cómo se relaciona con mi pareja, ya el tema de crianza o el imprinte de crianza no me va a marcar, no me marca, porque yo no soy mi circunstancia y porque yo estoy mucho más allá del mamífero, y entonces yo ya no soy esa moral y no soy esa conciencia de culpa, castigo y vergüenza. Entonces estoy hablando de que he ganado territorios, he ganado espacios dentro de mí, abriendo espacios muy fuertes, muy psíquicos, muy profundos, donde cada vez he despejado más el camino hacia mí mismo, hacia mi ser, hacia mi acontecer adentro, y entonces estoy empezando a relegar o a dejar atrás lo que fue básico y lo que me dio el motor, pero estoy, como yo siempre digo, he botado los dientes de leche espirituales. Porque te hago una última pregunta que me parece para cerrar que está bien. Está preguntando, creo, alrededor de de la forma de constelaciones del mundo, ¿no? Entonces hace estas dos preguntas. Dice,
un servicio con la certeza que la actitud de cada uno modifica el conjunto del destino colectivo, un ser humano frente a otro ser humano y sus relaciones son la sistémica de la actualidad. No entendí la pregunta. Bueno, pregunta si la nueva sistémica es un ser humano en frente a otro ser humano, cioè estamos hablando de una nueva sistémica en este momento. Yo creo que bueno, estamos hablando, qué bueno que lo toca esa persona, porque estamos hablando de la terapia sistémica constructivista y la terapia sistémica fenomenológica, y estamos hablando de una nueva terapia sistémica psicoespiritual. Entonces la constructivista era fortalecer nuestras partes fuertes, todo ese tema de cosas súper importantes, y la fenomenológica pues ya sabíamos y todo. Estamos hablando de una terapia sistémica en cuanto a que como manada podemos ir a la búsqueda, ¿sí? Pero que lo individual no se puede perder ni fusionar en la masa, ¿sí? Recuperar esa parte de la sistémica constructivista que es lo subjetivo de cada uno, y juntos podemos ir y empujar, es verdad, pero acabemos con ese tema tan loco, yo no sé cómo decirlo, de que solo uno de nosotros, un espermatozoide, va a llegar al óvulo, ¿sí? Ese mundo tan binario, tan competitivo, de que solo uno va a llegar. Yo estoy planteando un movimiento más colectivo, de más que de inspiración, de contagio, ¿sí? De que una persona buscadora contagia a otro buscador, ¿vale? Y que a medida que se van encendiendo las conciencias, se va iluminando el planeta. En ese sentido estamos hablando de una sistémica más en el sentido de la búsqueda, y de la búsqueda del ser sí mismo, que el sistema familiar atrás, y que resolver los conflictos del cascarón y del mamífero y del animal tricerebrado. En eso estamos hablando. Entonces yo te diría a la persona que está preguntando, ni siquiera es una nueva sistema, es como hemos variado del constructivismo de Maturana, de Hoffman, de Onis, de Zulki, de Kelly, de Virginia Satir, cómo vamos yendo como a una sistémica menos lameculos, menos al sentido de la sociedad, más al espíritu, más a la revelación de Dios dentro de cada uno, porque la sistémica fue más esto, ¿no? Más a una readaptación más de exitológico. Entonces hay mucho de esto en Hellinger también, ¿vale? Hay mucho de esa sistémica constructivista, fenomenológica, muy mal mezclada, no clara, donde de alguna manera la terapia tiene un happy end, un final feliz, y esto no es frustrante. Y ¿qué te ríes, Luca? ¿Qué te ríes, Luca? Luca, ¿qué te ríes? Es cuando dices el final feliz, ¿no? Porque esta es la grande mentira que todos hemos vendido para muchos años como terapeutas y que todavía como niños adentro esperamos, ¿no? Mientras hay una fuerza que se desvela mucho cuando el final no es. Cuando el final es el final, lo que sea, ¿no? Ahí como que te empoderas de verdad. Ahí sientes como fluir otra energía cuando te enfrentas, ¿no? En esto final que no lo sabes, que es que no siempre es feliz. Es que es lo que es. Sí, porque entonces, justamente en el cuento del destino y todo eso, en la terapia en la sistémica fenomenológica, tú te rindes a lo inevitable, ¿sí? Entonces me rindo a lo inevitable. Eso es muy película de Disney. Sí. Y en la otra, entonces yo exalto los valores. En la constructivista, de enfoque constructivista, el enfoque fenomenológico. Yo creo que debemos encontrar algo más en la mitad. Tengan mucho cuidado que nosotros estamos tratando entre todos de virar las cosas. Solamente esto. Que no podemos estar más atrapados en el tema de la culpa, del tema cristiano, culpígeno. Luego se inventó el socialismo, que era otro cristianismo trasnochado, ¿vale? Si algo odió Nietzsche de Marx, si odió de otros, es ese tema constructivista,
Sí, de que todo tenía que tener un propósito y que el arte también tenía que tener un propósito y que todo tenía que tener una dirección. Qué bueno que no haya finales felices en la terapia. Qué bueno cuando las personas se quedan frustradas. Qué bueno cuando la persona ve su máscara. Qué bueno cuando la persona encuentra su camino. Qué bueno que suceda lo que debe suceder. Y que también viene un tiempo de revelaciones. Cada persona, el conocimiento se le va presentando según la persona esté lista, esté limpia, esté manifiesto. Entonces también el conocimiento es un ser vivo, no es un objeto que tú puedes acceder y coger por portarte bien. No es una carita feliz, Hellinger. Es un ser vivo, es un ser en sí mismo que se le va manifestando y va haciendo asociaciones y va teniendo encuentro con las personas con las que se va sintiendo afín y con las que habla un lenguaje y con las que... Y entonces hay una relación, claro que hay un vínculo con el conocimiento. Entonces, ¿por qué no transformamos los vínculos de culpa, de vergüenza, de autocastigo, de infancia, de primera infancia, de resolverle la vida a los otros, de destino, con solamente seguir el camino con humildad, ser un poco familiares, ser un poco ricos, ser un poco obesos, ser un poco buscadores de la verdad, ser un poco dioses, ser un poco chamanes, pero no creer nada. No creerte nada. Otra vez, palabras mayores, porque quedé solo en el silencio. La única cosa que pensé es que me llegó la palabra misterio, ¿no? Entonces, como cuando nosotros aceptamos esto, ausencia de final feliz, y es como que tenemos la fuerza para abrirnos al misterio, ¿no? De la existencia, de la vida. Bueno, Luca, pero ya dejamos la crítica. ¿Cuándo vamos a empezar clases de constelaciones de verdad? Bueno, podría ser que la próxima semana podemos hablar un poco de la constelación del espíritu. ¿Qué dices de tu visión de constelación del espíritu? Sí, ya empecemos las constelaciones. Empecemos a presentar ya constelaciones para los que no son consteladores. Mañana tenemos una charla, una clase de terapia de pareja solo para terapeutas, ¿cierto? No sé si están, ¿están invitados? No. No. Qué lástima. ¿A la escuela deberían estar invitados los de años adelante? Bueno, hablar con la directora. Sí. Y sí, vamos a empezar a trabajar en constelaciones en sentido en que es bueno revisar, es bueno criticar, y ahorita vamos a armar desde donde podemos, porque sí, también es bueno decirse, es bueno tener una terapia, un concepto, luego decir que estábamos equivocados, luego decir que no. Sí, miremos a ver si podemos invitarlos a una terapia de pareja mañana. Sí, y la próxima semana vamos a hacer... George, sí, abrámoslo para los de la escuela, de una vez que la gente que esté conectada. Sí. Lo abrimos de una. ¿Pero solo los de la escuela o terapeutas grandes de algún lado? Solo de la escuela, Jorge. Como depende, tú eres el que va a hacer la clase, ¿qué prefieres? Bueno, no, sí, pero que sean personas que... Y que Laura no haga preguntas. Ok. Listo. Y bueno, entonces nos vemos la semana próxima con constelaciones y vamos a plantear constelaciones, ¿no? Esto es lo que estás diciendo. Sí, empecemos a plantear constelaciones, empecemos a plantear cómo se arma una constelación, qué es la fenomenología, cómo funciona la fenomenología, todo lo de Shendrake, todo ese tipo de cosas. Ok, bien. Me parece súper chévere. Pues sí, porque ya no puedo ir hablando mal de nadie, ya me da un poco de culpa. Entonces vamos a construir. Constructivistas, ¿ves? Caímos de nuevo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Me gustó mucho esta clase de esta noche, muy profunda. Gracias. Que si envían el link, Sí, el link para la clase de mañana. Mañana la enviamos, mañana los enviamos. Chao, Jorge. Chao a todos. Chao, Jorge. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias. Gracias. A todos, gracias. Chao. Gracias.